Buenos días a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Buenos días a los que están en la parte de afuera, yo no los veo, pero ustedes sí me ven. Pues los que ya lo vieron, el título de esta predicación tiene que ver con una parábola muy conocida. Hoy vamos a iniciar esta parábola que la mayoría de las traducciones de la Biblia la titulan parábola del buen samaritano. Por allí vi una versión que la titulaba la parábola como la de un extranjero compasivo. Pero vamos a darle lectura. Hoy entraremos apenas en la introducción. Les he dicho que es importante entender el contexto, tanto histórico como de la propia lectura bíblica, para tener una correcta interpretación de la parábola. Lo hemos visto con las anteriores y cómo con la ayuda del Espíritu Santo vamos teniendo mayor entendimiento que nos hace crecer, madurar, entender con mayor claridad la palabra de Dios. Por supuesto que esta parábola, la mayoría estaremos de acuerdo que hay un tema que resalta, que es el amor al prójimo, pero la parábola va mucho más allá, pues la vamos a leer ahorita y se darán cuenta que la parábola surge como una respuesta misericordiosa a un conocedor de la ley, a un intérprete de la ley que quiso hacer caer en una trampa a Jesucristo. Entonces lo vamos a ver estas 2 semanas. Hoy vamos apenas a bordear, a empezar los versículos previos a la parábola para entender qué da pie a la parábola, porque entender lo que da pie a la parábola nos va a ayudar la semana entrante a poder comenzar a entenderla y tener una correcta interpretación. Es importantísimo orar al Espíritu Santo, estudiar, escudriñar para tener una correcta interpretación. Porque, insisto, sí habla la parábola del amor al prójimo. Cada uno, pues, debemos analizar delante de Dios si estamos amando al prójimo como a nosotros mismos, como lo enseña la parábola. Y también vamos a ver qué pasa si no lo hacemos y veremos más enseñanza espiritual en esta parábola. Hoy le voy a dar lectura para entrar con la introducción. Dice así, comienza desde el 25, y he aquí un intérprete de la ley, Lucas 10, 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de caminos vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dice la Biblia en otro texto, conocemos muy bien Gálatas 5:14, que toda la ley
En esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta parábola es una de las parábolas más conocidas, la parábola del buen samaritano. De hecho, hasta en el mundo secular, gente no cristiana usa esta expresión del buen samaritano. Cuando ven que una persona ayuda a otros, dicen: este es un buen samaritano. Y no importa lo que hagan, normalmente si es altruista, si ayuda a los demás, dicen: este es un buen samaritano. O sea, aún en el mundo secular, buen samaritano es sinónimo como de ayudar a los demás, ¿no? El buen samaritano es el que hace labor altruista, el que ayuda a los necesitados. Pero, ¿será eso lo que exclusivamente trata esta parábola? ¿Será exclusivamente que Dios nos quiere decir ayuda al necesitado y estas son las normas? Porque de pronto hace tiempo escuché de un empresario muy conocido en México, y además lo podemos escuchar de muchos, un empresario muy famoso que por lo menos lleva 3 matrimonios, una vida de excesos, pero alguien se expresó de él como buen samaritano porque tiene asociación civil que ayuda a gente con necesidad, y dicen: es un buen samaritano. ¿Será eso pues a lo que se refiere la parábola? ¿Será correcto reducir esta gran enseñanza a decir tenemos que ayudar a los demás, o el que ayuda a los demás es un buen samaritano? La realidad es que es muy simplista decir la parábola trata de ayudar al necesitado, va mucho más allá, y sí es una parábola que nos exhorta efectivamente a ayudar al que está en necesidad, pero la parábola tiene mucha más enseñanza y además lo que mueve es ayuda a los demás. Entonces, claro, habla del amor al prójimo, el verdadero amor al prójimo, pero para entender claramente lo que narra esta parábola, pues necesitamos estudiar a ver qué es lo que pasó, porque, repito, la parábola es el resultado de una pregunta de este intérprete de la ley, y que Jesucristo de manera misericordiosa le respondió. Jesucristo podía no haberle respondido. Vamos a leer, miren, el versículo 25, recuerden, dice aquí que he aquí un intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? Bueno, eran dentro del grupo de los religiosos, los fariseos, los que se especializaban en leer las escrituras y darle la interpretación al pueblo. ¡Qué grande responsabilidad! Entonces, ¿conocería las escrituras este hombre? Por supuesto, dice: entonces un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero ¿cómo comienza ahí diciendo que el intérprete de la ley se levantó para probar a Cristo? ¿Qué significa esto? La palabra probar en el griego ekpeirazo aquí significa tentar, querer hacer caer en una trampa, querer enredar, querer hacer caer. Significa probar, pero con una mala fe, de una mala forma, o sea, a ver en qué lo cacho. Recuerden que Jesucristo a estas alturas ya estaba siendo muy perseguido, había mucha oposición. Si se acuerdan, en la introducción a esta serie dijimos por la Biblia, y lo leímos en la Biblia, que las parábolas surgieron como respuesta a toda esa oposición, para que los que oyendo no entiendan. Bueno, entonces les digo pues que es una pregunta de mala fe. No es una persona que, ay, ¿qué hago para vida eterna? ¿Qué necesito hacer? Lo quiso probar, lo quiso hacer caer. Había mucho rechazo, insisto, principalmente de este grupo de personas: los fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, pues, judíos. Entonces,
es claro que el rechazo era muy fuerte. De hecho, unos versículos antes, en Lucas 10:10, Jesucristo manda a sus discípulos a predicar el evangelio. Y fíjense lo que dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no lo reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra nosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es decir, qué grave es rechazar el mensaje del evangelio. No solamente al mensajero, porque a veces nos sentimos ofendidos porque nos rechazan por predicar el evangelio, pero la ofensa es a Dios. Es grave rechazar, tanto que inmediatamente Jesucristo lanza un ay de condenación para 3 ciudades. En este caso dice Lucas 10:13: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, hasta los cielos eres elevada y hasta el Hades serás abatida. Es una condena a quien rechaza el evangelio. En este caso lo escenifica Jesucristo en 3 ciudades, pero la razón es la que dice el versículo 16. Fíjense, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros oye, es decir, cuando les llevamos el evangelio, la palabra de Dios. Cuando nos oye, en realidad está oyendo ¿a quién? A Jesucristo, porque vamos a compartir su palabra. No venimos a compartir mi testimonio, no vengo a compartirle mi vida. Yo vengo a compartir el evangelio, la palabra de Dios, porque es el evangelio el que es poder de Dios para salvación. Entonces, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Entonces, cuando alguien desecha el mensaje que llevamos, no nos está desechando a nosotros, está desechando a Cristo. Y la palabra desechar, atzeteo, en el griego habla de tener en menos, menospreciar, hacer a un lado, desestimar, rechazar. Cuando alguien rechaza el mensaje del evangelio que tú y yo compartimos, está rechazando a Dios, y es tan grave que Dios dice: ay, Jesucristo dice: ay de aquellos, ay de aquellos. Están rechazando al Dios que les dio la vida. Y hoy más que nunca hay un rechazo a Dios. No sé si les ha tocado platicar con la gente. Hay cada vez más un rechazo a Dios, a su palabra. La gente dice que ya evolucionamos, que ya tenemos otra mentalidad progresista y que ya avanzamos, que dejemos esas ideas. Pero están rechazando a Dios, al único Dios que les puede dar vida eterna, al único que les puede perdonar, al que los creó. Si alguien esta mañana que escuche este mensaje ha rechazado la palabra de Dios, no importa quién te la compartió, pero rechazaste la palabra de Dios, ay de ti. Pero hoy puedes venir a Cristo arrepentido y creer en el mensaje del evangelio. Amén. Bueno, los fariseos estaban enojados, furiosos con Jesús. Continuamente tuvo enfrentamientos, lo vimos en las primeras enseñanzas, y lo atacaban y lo cuestionaban. Y esto sucedió con este hombre. Vuelvo a leer Lucas 10:25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Era un intérprete de la ley. Sabía qué hacer, sabía desde el Antiguo Testamento, lo hemos estudiado aquí, está el mensaje claro de que la salvación es por fe. Desde el Antiguo Testamento nunca ha sido por la ley. Ahorita lo vamos a ver, pero era un intérprete de la ley, no era sincero, no era honesto, no fue una pregunta. A lo mejor todavía el joven rico, ¿se acuerdan que leímos que le hizo la misma pregunta, aunque finalmente rechazó a Cristo y se fue? Pero
pero este hombre no era sincero, quiso hacer quedar mal a Jesús, avergonzarlo, le tendió una trampa y después le vuelve a preguntar también con mala fe, ¿quién es mi prójimo? Ahorita lo vamos a ver, pero era un intérprete de la ley, creyendo que Jesucristo iba a decir, ay, no sé qué responderte. Y recuerden que había mucha gente a su alrededor. Ahora, eso no quita que la pregunta es importante. Es muy importante, es la pregunta que la gente tiene. ¿Qué haré? ¿No? Mucha gente dice, ¿qué haré? ¿Será una religión? ¿Será portarme bien? ¿Qué haré? La Biblia dice qué hacer. ¿Se acuerdan que el joven rico, insisto, Marcos 10:17, hizo la misma pregunta? Quizás no para tentarlo, a diferencia del intérprete de la ley. Dice, al salir él, el joven rico, para seguir su camino, Jesús sale, vino corriendo, hincando rodillas delante, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero es claro pues que este hombre, el intérprete de la ley, conocedor de las Escrituras, sabía del Mesías, sabía que es por fe, sabía la respuesta. ¿Se acuerdan? Otro fariseo de nombre Nicodemo que llegó con Jesucristo, finalmente de fondo tenía la misma pregunta. Y Jesucristo le respondió a Nicodemo, que insisto era un fariseo, en Juan 3, que era necesario nacer de nuevo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Finalmente le dio la respuesta, en Juan 3:16 es la respuesta a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué haré para tener vida eterna? Creer en la obra de Jesucristo, en aquel que Dios envió para morir en nuestro lugar. Aquí dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la única manera de heredar vida eterna. Es un regalo que se obtiene por fe gracias a que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Constantemente Jesucristo se los hacía saber, soy yo el que puede darles vida eterna, es la obra que vine a hacer. Dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esa pregunta va para todo aquel que esté escuchando esta mañana, quizás por primera vez. ¿Crees esto, que solo Jesucristo te puede dar vida eterna? El que en mí cree, dice la palabra de Dios, aunque esté muerto, vivirá. En otro texto, Juan 4:14 dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 5:24 dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Habla de fe, lo que ellos ya sabían desde el Antiguo Testamento. Los fariseos lo sabían. ¿Quién era el patriarca mayor? Por la fe, Abraham. Ellos sabían que era el padre de la fe, que es por fe. Sin embargo, a lo largo de los años, los fariseos, los intérpretes de la ley, le enseñaron a la gente que por ser judíos, por su raza, por seguir tradiciones, ritos, por seguir sus fiestas, por la circuncisión, los varones, por toda esa serie de cosas, serían merecedores de la vida eterna. Esa era la enseñanza. Por eso los fariseos se esforzaban en cumplir ritos y tradiciones, no importaba su corazón, pero ellos eso enseñaban, que era su raza, era seguir sus tradiciones. Pero aún dentro del cristianismo hay corrientes cristianas que creen que por pertenecer a tal denominación, ya por eso eres salvo, ya por eso tienes vida eterna. Creen que por su religión, o creen que hay corrientes cristianas que tienen un orgullo por la denominación y no por la palabra y no por Cristo, de dar gracias humildemente por una salvación tan grande. Entonces dicen, mi denominación.
De hecho, cuando llega la gente a sus iglesias, les dan una serie de capacitaciones, más que de la Biblia, más que de la palabra de Dios. Primero su denominación, y que estén orgullosos de su denominación, cómo nació, la anuncian con orgullo. Debemos dar gracias a Dios por una vida eterna que no merecíamos y que es mérito completo de Jesucristo. Amén. Pero bueno, estos fariseos eso enseñaban. Por ser judíos, mira, sigue estas tradiciones, sigue estas leyes, sigue estos ritos y entonces heredarás la vida eterna. Por eso la pregunta es mañosa, la pregunta es tramposa. Cuando le dice Lucas 10:25, el intérprete de la ley: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesucristo le contesta con una pregunta. Él le dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, ¿qué entiendes? Miren, nosotros leemos la pregunta y decimos, ¿qué le preguntó? Pero está con un intérprete de la ley, y yo estaba estudiando del original griego, porque la respuesta del intérprete de la ley nos deja en claro que entendió la pregunta. Porque Jesucristo le está haciendo referencia a la Kriyat Shema, que era la lectura diaria que los judíos, obviamente los rabinos, los fariseos, hacían cada determinada hora del día. Ustedes han visto que se paran y hacen un rezo, repiten un versículo. En este caso, la Kriyat Shema era ni más ni menos que Deuteronomio 6, de 3 al 5. Fíjense lo que ellos se paraban todos los días, por varias veces, no recuerdo, estuve tratando de investigar si era 2, 3 veces al día, pero todos los días recitaban esto. Deuteronomio 6, 3 al 5. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto lo conocía el intérprete de la ley. Por eso, cuando Jesucristo le dice en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cuál fue la respuesta del intérprete de la ley? Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, está citando la Kriyat Shema, está citando la de lectura bíblica que todos los días repetían. ¿La conocía o no? Y le dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está citando Deuteronomio 6:5? Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Solamente que el intérprete de la ley agregó otro texto de Levíticos 19:18 que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿entendió o no la pregunta? Sí. ¿Se sabía la respuesta? Sí. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes? Pues amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, claro que entendió la pregunta el intérprete de la ley. Esta pregunta, por cierto, o más bien esta respuesta que dio el intérprete de la ley, Jesucristo en una ocasión se la dio a otro fariseo. Fíjense, Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, no era la primera vez que venía algún intérprete de la ley, dice aquí, preguntó por tentarle, dice, preguntó por tentarle, Mateo preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y la respuesta fue la misma que dio el intérprete de la ley en la parábola del buen samaritano. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Lo explicamos en la serie Los 10 Mandamientos. ¿Se acuerdan aquella serie? Nos llevó cerca de 80 enseñanzas. Yo creo que fue la más larga que hemos tenido hasta ahora.
Y si le entramos a Apocalipsis, yo creo que no lo terminaríamos hasta vendría primero el Señor. Pero bueno, ahí dividíamos, mientras estaríamos tratando de entender los pasajes y de escudriñar cuando el Señor va a venir de pronto y se nos va a abrir todo el entendimiento. Pero bueno, cuando explicábamos los 10 mandamientos decíamos que lo que Cristo cita aquí, pues es una división de los 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo se resume la obediencia a los 4 mandamientos de nuestra relación con Dios? Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Cómo se obedecen los 6 mandamientos restantes que comienzan con honrar a tu padre y a tu madre y que habla de no matarás y no hurtarás? ¿Cómo se resumen? Pues amando al prójimo como a nosotros mismos. Por eso dice Jesucristo, ahí se resume toda la ley. Cualquier pecado, el que me digan, involucra o falta de amor a Dios o falta de amor al prójimo. Entonces, es claro que Lucas 10:27, pues el intérprete de la ley entendió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Entendió perfectamente, conocía la ley. Pero es claro que una cosa es conocer la palabra de Dios y otra es obedecerla. Debemos ser no tan solamente oidores, dice la palabra de Dios, sino hacedores. Pero conocedor era, conocedor era. Entonces, esta es una triste realidad, aún dentro de muchas iglesias cristianas, mucha gente que conoce la palabra, pero no la obedece. Intérprete de la ley la conocía y ahorita vamos a ver cómo Jesucristo lo confronta. Pero ese es el problema de la gente que, conociendo la palabra de Dios, decide desobedecerla, decide no hacer caso a lo que dice el Evangelio. ¿Cuál es el destino de ellos? Dice 1 Timoteo 1:8, lo que les espera es en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y esta expresión, a los que no conocieron a Dios, lo he explicado, se refiere a una persona que voluntariamente decidió no tener comunión con Dios. La palabra conocer habla de comunión con Dios. No quisieron, dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ahí viene la consecuencia, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, es claro, regreso a Lucas 10:27, que este hombre era conocedor de la ley, pues era intérprete de la ley. Y esto nos debe llevar a reflexionar a nosotros. ¿Qué conoces de la palabra de Dios y que de repente dices, esto no lo voy a obedecer? Y tomamos una actitud, quizás ya como cristianos no vamos a tener esta pena, pero Dios al que ama disciplina. ¿Qué conocemos de la palabra de Dios que no estamos obedeciendo? Cada uno meditemos. Yo les he puesto los ejemplos más comunes. Como esposo, ¿sabes que debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Lo estamos haciendo? Como esposa, ¿sabes que debes de sujetarte a tu esposo como la iglesia a Cristo? ¿Lo estás obedeciendo? Como hijos, ¿sabes que debes obedecer a tus padres? Porque esto es bueno delante de Dios. Como ciudadanos de un país, ¿sabemos que debemos someternos a las autoridades civiles? En tanto la autoridad no me pida algo que viole la palabra de Dios, debo someterme. Entonces, cada uno medite. Sabemos que no debemos dejar de congregarnos, cuanto menos cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué más sabes? ¿Qué más conoces que Dios quiere de ti y no estamos obedeciendo? Meditemos, porque este hombre se respondió, no, pues amarás. A lo mejor no le dijo Deuteronomio 6 del 3 al 5, porque ya les dije que los versículos no existían, ni los capítulos, pero a lo mejor dijo el texto tal. Pero conocía la ley. Pero Jesucristo, que conoce su corazón, que sabía quién estaba enfrente de él. ¿Ustedes creen que no sabía quién era?
Sabía que no la obedecía. Por eso miren lo que le pide, Lucas 10:28. Y le dijo, bien has respondido, o sea, te pongo 10 en conocimiento. Tienes 10 exento de examen. Pero le dice, haz esto y vivirás. ¿Qué le está diciendo en resumen Jesucristo? Obedece la palabra de Dios que conoces, que se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Toda la palabra de Dios se resume en eso. Hazlo y vivirás. Haz lo que conoces y vivirás. ¿Quieres vida eterna? Obedece, ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Será que Cristo le está diciendo que la vida eterna se gana por obras? Por supuesto que no. Recuerden que está frente a él un hombre conocedor de la ley, que tenía un corazón duro y malo porque quiere hacer caer en una trampa a Jesucristo. Entonces le dice, a ver, bueno, está bien, a ver, hazlo. ¿Habrá alguien que cumpla toda la ley? Bueno, Jesucristo la cumplió, pero ¿habrá un ser humano que cumpla toda la ley? No lo hay. Ningún hombre, dice, es más, dice Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, o sea, no hay nadie que cumpla toda la ley. Nadie, toda la ley de Dios, la palabra de Dios, que nunca haya pecado, no existe. La ley nos dio el conocimiento del pecado. Por eso dice Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, porque no puede cumplir todas las obras de la ley. Habrá alguien que la cumpla a pie juntillas, que jamás haya pecado, que jamás haya ofendido a Dios, que jamás haya tenido un mal pensamiento, que jamás haya ofendido a un prójimo, que jamás haya pecado. No existe. Por eso el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso, si no interpretamos bien Lucas 10:28, cuando Cristo le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás, pareciera que le dice, es por obras. ¿Podría ese hombre hacerlo? ¿Cumplir toda la ley? Para empezar, recuerden, insisto, que este hombre llegó pecando, ¿no? Porque dice Lucas 10:25 que quiso probarle, quiso ponerle una trampa, actuó con mala fe, con trampa. Por eso Jesús le dice en Lucas 10:28, a ver, haz esto y vivirás. Jesucristo, quiero que entiendan, porque la parábola del buen samaritano es una respuesta misericordiosa a este hombre pecador, porque Jesucristo le está mostrando que es pecador con la pregunta, o más bien con la instrucción, haz esto y vivirás. El hombre, claro que se sintió incómodo. Ahorita vamos a ver por qué. Claro, porque, insisto, Romanos 3:20 es claro, la ley vino para mostrarnos qué es el pecado. Dice Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y hay una ley escrita en nuestros corazones. Si alguien dice que yo no conozco de la Biblia, hay una ley escrita en nuestros corazones, dice Romanos 2. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué dice 1 Juan 3:4 que es el pecado? El pecado es ¿qué? Infracción de la ley. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? Para ponerle un altar, ahí lo ponemos. ¿Hay alguien que no haya pecado? ¿Y qué pasa cuando alguien peca, aunque sea en un punto de la ley? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, vamos a suponer que hay alguien que guardó 99.9 de la ley de Dios, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos estamos condenados, separados, destituidos de la gracia, de la
destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Nadie puede decir yo no he pecado. Entonces Jesucristo no está invitando a este hombre a que se gane la salvación por obras, no podría. Lo que está haciendo en Lucas 10:28 es mostrarle que no puede obedecer toda la ley. Bueno, hazlo, ya me la citaste, te la conoces, hazlo y vivirás. Como este hombre sabía que era pecador, dice el versículo 29, que ¿qué quiso hacer? Dice, fíjense, escuchen, pero él queriendo ¿qué? Justificarse. O sea, cuando le dice, Jesucristo conoce su corazón, a ver, hazlo, cumple lo que me acabas de citar. Él sabía en su corazón que no lo cumplía, pero quiso ¿qué? Justificarse a sí mismo. Y le hace otra pregunta, ahorita explicamos eso, pero la Nueva Traducción Viviente dice, el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Miren, generalmente cuando somos confrontados queremos justificarnos, ¿sí o no? Te encuentras a tu hijo que hizo algo malo, a ver, ¿por qué hiciste esto? No, es que... Y inmediatamente el ser humano es muy dado a justificarse. Pero lo que debemos hacer es reconocer cuando pecamos. Pero la mayoría es justificarse. Un hombre lo cachas en adulterio, es que mi esposa. Una mujer hace algo mal, es que el esposo. ¿Qué hizo Adán? Cuando Dios lo confronta por haber desobedecido de no tomar del árbol del huerto, ¿quiso qué? Justificar. Es que es más, se la volteó a Dios, bien abusado. No, la mujer que tú me diste. Si analizamos bien el pasaje, ¿a quién le echó la culpa a Dios? Ya les di la pregunta con toda y respuesta. Le echó la culpa a Dios. Entonces, ahora este hombre, cuando uno analiza la vida de los fariseos religiosos, eran caracterizados por una vida de apariencias. Entonces a este hombre no quiere justificarse realmente delante de Cristo, sino más bien la gente lo está viendo. Recuerden que la gente los tenía como personas santas, porque se paraban en las calles, hacían sus rezos, tenían vestiduras blancas, se creían justos ellos, porque eran los fariseos, eran los religiosos. Si ustedes leen, ¿se acuerdan de esa parábola del fariseo y el publicano? Bueno, esa parábola del fariseo y el publicano, antes de la parábola dice Lucas 18:19, a unos que confiaban en sí mismos como justos, esos eran los fariseos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, y ahí desarrolla la parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo dice, no, yo doy mis diezmos, yo hago todo, cumplo la ley, mi rezo. Y el Señor mostró que, es más, una vez de plano se los dijo con toda claridad. Jesucristo hablaba con toda claridad cuando les dijo sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan Mateo 23:27? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y eso era lo que siempre querían guardar los fariseos, los religiosos, los escribas, que los viera, ay mira, no, bien. Y cuando ayunaban hacían su cara así como de sufrimiento, ay, ¿por qué está? Ay, es que ayuné 23 horas. Y ahí estaban, eran sepulcros blanqueados, conocían la ley, conocían las escrituras, pero no la vivían, pero no se arrepentían. Por eso Jesucristo les habló tan duro. Pero mis hermanos, así hay mucha gente dentro de las iglesias, y oro que si alguien está así, lo reconozca delante de Dios. Que nada más vives una vida de apariencia, que aquí cantamos aleluya, gloria a Dios, exaltado es, y saliendo de aquí amistarnos con el mundo. Bien dice Santiago 4 que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por eso, ante la pregunta, pues, o más bien la respuesta de Cristo que le dice en Lucas 10:28, bien has respondido, haz esto y vivirás.
¿Qué hizo el legalista? Vamos a volver a él, pero él dijo, sí, claro, Señor, perdóname, no había yo obedecido tu palabra, perdóname, quiero obedecer tu palabra. ¿Eso hizo? ¿Qué hizo? Quiso justificarse. ¿Y luego qué hizo? Dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Es lo que se conoce como una respuesta evasiva, distractora. Te están mandando algo y te sales por la tangente. A ver, hijo, ya te caché. Sí, papá, pero oye, ¿cómo está mi abuelito? Espérame, no, el problema es esto. No, pero mi abuelito, ¿cómo está? O sea, son tácticas distractoras y evasivas. Él le dijo, a ver, hazlo. Quiso justificarse y le sacó una pregunta para desviar el tema. También somos muy abusados como seres humanos. A ver, ¿quién hizo esto? Oye, ¿ya viste lo que dijo el presidente? No, pero a ver, ¿quién hizo esto? No, pero ¿ya viste la inflación? Entonces, este hombre le contesta con otra pregunta porque quería desviar, lo está viendo toda la gente, quería desviar la atención de él, a quien Jesucristo, a ver si estás haciendo lo que me acabas de citar. Él quiso justificarse y le hace una pregunta. El problema es que él sabía que no obedecía la palabra de Dios. Ahora, déjenme decirles algo bien interesante que estaba yo recordando, porque Jesucristo le va a responder lo del prójimo de manera misericordiosa, porque, a ver, Jesucristo tiene un hombre delante de él que lo quiere tentar, que lo quiere hacer caer, que le pregunta y lo evade, que le dice y le saca otra pregunta. ¿A poco no era como para decir, sabes qué? Ahí te quedas, mi cuate. Vamos a seguir predicando, pero por eso digo que la parábola del buen samaritano es una respuesta misericordiosa de Jesucristo, porque la parábola es la respuesta para él. O sea, Jesús se detiene y da una de sus enseñanzas más maravillosas en parábolas, porque además les decía que cuando uno lee desde el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, los fariseos, los intérpretes de la ley, la mayoría de las corrientes rabínicas tenían una interpretación de amar al prójimo. Estamos en Levíticos 19, 18. Tenían una interpretación de este mandato. ¿Saben cuál era? Le decían a la gente, esta era la interpretación. Recuerden, son los intérpretes de la ley. Le dicen, miren, la escritura dice esto, significa esto. Entonces le decían a los judíos, se los resumo de manera muy sencilla, muy simplista, pero decían, por supuesto, todos debemos amar al prójimo, pero puedes aborrecer a tu enemigo. Eso era interpretación de ellos, no lo dice la Biblia, pero esa fue su interpretación. Entonces, si alguien me hacía mal, no, ese ya no es mi prójimo, a ese lo puedo aborrecer. Por eso Jesucristo en Mateo 5:43 confronta esa mala interpretación, que era una mala interpretación rabínica, convenenciera, que le daba a la gente el derecho de decir, ay, como me hizo algo ya no es mi prójimo, me sacó la lengua, es mi enemigo y ya puedo odiarlo. Y entonces Jesucristo dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, y cita el pasaje del Antiguo Testamento, y aborrecerás a tu enemigo. Ese aborrecerás a tu enemigo ya era la interpretación que los rabinos le enseñaban al pueblo. Y entonces Jesucristo le dice, no, a ver, pero yo os digo, pero yo os digo es como, esta es la verdadera interpretación. Recuerden que Jesucristo es Dios, es el autor de la Biblia. Él dice, a ver, no, lo que se dijo en el Antiguo Testamento no tiene que ver con aborrecer a los enemigos, al contrario, y dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Qué hizo Jesucristo? A ver, les interpretaron mal. La Biblia sí dice, ama a tu prójimo, pero tu prójimo es inclusive tu enemigo y debes de amarlo. El amar al prójimo incluye a los enemigos. Amén. Digo, y ahí sirve para la reflexión.
porque ya entraremos en el tema más ampliamente las próximas enseñanzas o la siguiente. ¿Cómo andamos en esa área? ¿Habrá alguien en tu vida que dice, no, este sí no, este sí nomás no, a todos hasta a quien sea, pero a este sí no? Cuidado, porque una raíz de amargura, dice Hebreos, hace que se rompa tu comunión con Dios. Es un estorbo en tu vida espiritual, una raíz de amargura. Entonces, ahora, enemigo no quiere decir que así que es tu archirrequete contra enemigo. A veces es el papá que te hizo algo, el esposo, el hijo, el tío, el primo, el vecino, el jefe que le dio aumento a tu compañero que ni trabaja y a ti te descontó de la nómina y ahí la traes atravesada. Ora por quien te hace mal, ora por tus enemigos, ora por los que te quieren dañar. Eso dice la palabra de Dios. Pero bueno, regresemos al punto, Lucas 10:29, para terminar esta base y continuamos en 8 días. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En el entendido que para él su prójimo no eran sus enemigos, de acuerdo a la interpretación rabínica que se enseñaba. Entonces, a ver, nuevamente pregunta para hacerlo caer. Y yo veo aquí, vuelvo a insistir, que ante un intérprete de la ley que lo quiere hacer caer, que le pone una trampa, que le hace una pregunta de mala fe, que es tramposo, que lo quiere tentar, que quiere avergonzarlo, Jesucristo de manera misericordiosa y bondadosa, a lo mejor uno de nosotros ya le hemos dicho, ¿sabes qué? Ya, mano, ahí te ves y ya, no entiendes. ¿A poco no pasa a veces así? Ya no entiende. Pero ¿qué respuesta le dio? Lucas 10:30. Respondiendo Jesús, o sea, le dio una respuesta. Ahí vemos la misericordia y lo vamos a analizar más en 8 días, pero respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué sentiría este? Era parte de ese grupo de religiosos. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ya veremos en 8 días toda la parte. Les decía yo que las parábolas usan un lenguaje cotidiano, pero de la época. Entonces vamos a entender, a ver, ¿qué implica todo esto? Que pasó un sacerdote, que pasó un levita, que era un camino donde lo despojaron. Todo esto nos va a ayudar a interpretarlo, pero bueno, y pasó este samaritano que fue movido a misericordia y se acercó, vendó sus heridas, se echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, le pregunta a Cristo, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Por eso quiero insistir, ya lo vamos a desmenuzar en 8 días. Por supuesto que la parábola habla del amor al prójimo, pero va más allá. No podemos reducir esta parábola a la ayuda a los necesitados. La parábola va más allá. Vamos a aprender mucho de esta parábola, pero también estamos aprendiendo de esa respuesta misericordiosa de Jesucristo. Le respondió con una de las parábolas más llenas de riqueza espiritual que hay, por lo menos en lo que nos dejó escrito en su palabra. Pudiendo haberle dicho, ya vete de aquí, no quiero discutir, sepulcro blanqueado, hipócrita, pero en realidad, quiero que lo mediten porque lo vamos a ver en 8 días. En realidad esta respuesta es para confrontarlo con su pecado y tratar de que arrepentido rindiera su vida a Cristo. Ya lo veremos en 8 días. Vamos a orar por hoy.
Vamos a dejarla aquí por esta mañana. Y yo quiero meditar en cosas que vimos a lo largo de esta prédica. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando se nos expone un pecado? Algo que estamos haciendo mal. Ciertamente muchas veces tendemos, como el intérprete de la ley, a justificarnos. Pero la palabra de Dios nos llama a reconocer lo que hemos hecho mal y pedirle perdón a Dios. No tratemos de justificar nunca un pecado. El responsable de lo que pecamos somos nosotros mismos, nadie más. No hay que justificar nada. Es que Dios, es que nada. Si ofendimos a Dios, hay que arrepentirnos y pedirle perdón, porque el pecado finalmente denota que de una u otra manera hemos faltado a nuestro amor a Dios o a nuestro amor al prójimo. Entonces, cuidado en nuestra vida si por ahí somos muy dados a justificarnos y no arrepentirnos. Hay que arrepentirnos de cualquier pecado, de cualquier acción que haya ofendido a Dios y que tenga que ver con ofender también a un prójimo. Entonces, meditemos en esta mañana. A lo mejor hoy hay algo de lo que no te has arrepentido. Te has justificado, es que hice esto porque se lo merecía, es que hice esto otro porque me obligaron, me orillaron. No nos justifiquemos. ¿Qué hay en tu vida o en mi vida que nos hemos querido justificar? Meditemos. Dios nos pide obrar obedeciendo su palabra. El más mínimo rencor contra alguien no es justificado. Si hay alguien que te ha hecho daño, la Biblia dice, ama a tus enemigos. Ya ampliaremos del prójimo. Pero también quizás haya alguien hoy que ha desechado el Evangelio. Yo te digo, has desechado a Jesucristo, has desechado a Dios. Pero hoy puedes arrepentirte. Jesucristo dijo que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Esa es su misericordia. El que a mí viene, dijo Cristo, no le echo fuera. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Él es el único que te puede dar vida eterna. Si tú hoy te preguntabas, ¿qué haré para tener vida eterna? La respuesta es, cree en Jesucristo, para que de esa manera no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Les invito a que nos pongamos de pie y oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tus palabras, por tus enseñanzas de la Biblia, por esta parábola que apenas estamos esbozando su contexto, pero vemos que es rica en enseñanza. Vemos a tu Hijo Jesucristo cómo responde con misericordia a un intérprete de la ley que lo quería probar, que lo quería hacer caer en pecado, que lo quería avergonzar, que lo quería hacer quedar mal. Pero eso dio pie a una parábola, Señor, que nos deja mucha enseñanza para nosotros, por supuesto, del amor al prójimo, de ayudar al necesitado. Pero yo te pido que en las próximas enseñanzas, quizás una o dos más, nos quede claramente cuál es el propósito de esta parábola y en consecuencia, como orábamos en la mañana, obedezcamos lo que aprendemos de tu palabra. Gracias, Señor, y si en este momento alguno de nosotros está encontrando, gracias a tu Espíritu Santo, algún rencor, alguna acción de pecado que en lugar de arrepentirnos nos hemos justificado, yo te pido en el nombre de Jesús que haya arrepentimiento, porque si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.